Hola, profe, buenos días. El día de hoy mi grupo conformado por Valeria Ricaurte, Juan Alejandro Caicedo, Bianca Varela y yo, Luisa Castillo, le presentaremos nuestro podcast. ¿Qué tema nos correspondió? Nos corresponde hablar sobre los enfoques que privilegian el entorno social, los cuales se caracterizan por examinar las relaciones entre la política y la sociedad. Se inclinan a mirar el mundo político en términos de, primero, los conjuntos de individuos, grupos, asociaciones, partidos, clases sociales, estados, sociedades, entre otros, que se mueven dentro de él. Y segundo, los procesos sociales en los cuales se involucran aquellos. Los conjuntos mencionados constituyen su unidad de observación preferida. Este paradigma trabaja dos enfoques específicos, que aunque son diferentes, coinciden entre sí. Uno siendo el histórico-sociológico y la microsociología política. ¿Cómo se relacionan los planteamientos marxistas? Muchos estudios politólogos que enfatizan el entorno social tienen una indudable afinidad con planteamientos marxistas. De ahí que en el tratamiento de los enfoques subsiguientes se puede echar de menos la mención de algunos autores caracterizados por adelantar su análisis desde una perspectiva fuertemente inspirada en Karl Marx. Dado el predominio de esta perspectiva en sus escritos, estos autores han sido incluidos en la sección dedicada al enfoque marxista. ¿En qué enfoque se encuentran los predecesores más directos de la ciencia política en cuanto a ciencia y qué hacen y por qué descubren las ventajas del método comparativo? El enfoque histórico-sociológico. En contraposición a los autores representativos del enfoque filosófico, quienes descuellan por el empleo del enfoque histórico-sociológico, manifiestan su interés por respaldar que aseveran, con evidencias empíricas. Baste con observar el empeño de Aristóteles en la política por suministrar evidencias históricas o contemporáneas de su época. ¿Sobre qué propone? Presuposiciones implícitas. Primer puesto. Se debe diferenciar la argumentación filosófica abstracta de la argumentación basada en hechos observables y observados rigurosamente. Segundo puesto. Es posible llegar a identificar unas tendencias constantes en la vida política de los pueblos, una especie de leyes o mejor de tendencias que gobiernan el mundo de la política. Tercer supuesto. Se considera conveniente comparar entre sí las experiencias históricas de colectividades sociales similares a fin de entender mejor la razón de ser los acontecimientos que en ellas tienen lugar. El cuarto supuesto sería en el que se asume que el análisis politológico debe centrarse en la suerte de las grandes colectividades humanas, tomadas como si fueran un todo sujeto a determinadas fuerzas. Quinto supuesto. Se considera la historia como la maestra de la vida, es decir, se cree que el análisis cuidadoso de los hechos vividos por las diversas colectividades sociales a lo largo de su existencia permiten descubrir la razón de ser de sus respectivos triunfos y fracasos. ¿Qué hace poderosa a una nación, a una monarquía, a un imperio? ¿Qué determina la estabilidad o la inestabilidad política de una sociedad? ¿Cómo se ha constituido el Estado moderno? ¿Por qué dos grandes colectividades sociales se encuentran en conflicto? ¿Cuáles son las causas de las revoluciones? ¿Qué hace que los ciudadanos colaboren con sus gobernantes y que los puede distanciar de estos? Estas son preguntas de externa validez, las cuales son los problemas o interrogantes que se llegan a tratar. Bueno, y como se mencionó anteriormente, vamos a hablar sobre el otro enfoque, el cual es la microsociología política. Por un lado, yace la corriente de la microsociología política propiamente de cuna europea, que se interesa por las bases sociales de los partidos políticos y el voto, los movimientos sociales como interfase entre sociedades y política, los conflictos sociopolíticos de nivel micro y las relaciones de poder. Por otro lado, la corriente estadounidense denominada agrupacional, con un foco de interés ante todo en los grupos que intervienen en el mundo político, en particular los partidos políticos y los llamados grupos de interés o grupos de presión, gremios o asociaciones de empresarios o de profesionales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y conglomerados similares.
así como la incidencia de las redes sociales sobre el comportamiento político. Bueno, y los autores electos que usan ese enfoque son Robert Michels, Andrés Siegfried, Maurice Duverger, entre otros. ¿Cuáles son los métodos de investigación asociados con este enfoque? Las investigaciones de microsociología política se valen de muy diversos métodos y técnicas para la recolección y análisis de sus datos, desde la consulta de fuentes estadísticas hasta encuestas, desde estudios de caso hasta análisis de redes o diseños experimentales. La primera característica a analizar es la participación electoral. La participación electoral fue en aumento al pasar de 54,22%, lo cual es 19,6 millones en el año 2018, a 54,91%, o sea, 21,4 millones en el 2022. Las elecciones del 2022 registran participaciones más altas, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con una tasa baja de participación para el total de la población. Esta característica analiza dos factores. Primero, la participación por regiones y segundo, qué tanto logró crecer dicha participación. La región andina oriental, en especial Santander y Boyacá, y la región Orinoquía, en especial Casanare y Meta, registraron una mayor participación. Las zonas donde menos gente se movilizó a votar fueron las regiones de la Amazonía y las dos costas. En varios municipios de la región andina oriental, o sea, Santander, norte de Santander y Boyacá, la participación aumentó alrededor de un 10%, teniendo en cuenta que años anteriores al 2018 se tenían registrados participación relativamente más altas. Es notorio el aumento en la región pacífica, desde Nariño hasta Chocó y en algunos departamentos de la Amazonía y Orinoquía, donde tradicionalmente la participación es baja. Cruzando esta información con la distribución regional de la votación por los candidatos, se observa que la participación es menor en las áreas donde gana el candidato Gustavo Petro, es decir, en las dos costas y en la Amazonía. De forma contraria, la participación es mayor en donde ganó el candidato Rodolfo Hernández. La primera característica a analizar es la participación electoral. La participación electoral fue en aumento al pasar de 54,22%, lo cual es 19,6 millones en el año 2018, a 54,91%, o sea, 21,4 millones en el 2022. Las votaciones del 2022 registran participaciones más altas, teniendo en cuenta que en Colombia la participación es baja para el total de la población. Esta característica analiza dos factores. Primero, la participación por regiones y segundo, qué tanto logró crecer dicha participación. La región andina oriental, en especial Santander y Boyacá, y la región Orinoquía, en especial Casanare y Meta, registraron una mayor participación. Las zonas donde menos se registró participación fueron las regiones de la Amazonía y las dos costas. En varios municipios de la región andina oriental, en especial Santander, norte de Santander y Boyacá, la participación aumentó alrededor de un 10%. Teniendo en cuenta que en años anteriores al 2018 se tenía registrada una participación más alta. Es notorio también el aumento en la participación en la región pacífica desde Nariño hasta Chocó y en algunos departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, donde es tradicional que las participaciones se mantengan bajas. Cruzando esta información con la distribución regional de la votación por los candidatos, observamos que la participación es menor en las áreas donde gana el candidato Gustavo Petro, es decir, en las dos costas y en la Amazonía. De forma contraria, la participación es mayor en donde ganó el candidato Rodolfo Hernández. Como segunda característica a analizar serán los resultados electorales por municipio. El candidato Gustavo Petro, candidato de izquierda, consolida triunfos en las dos costas, la Amazonía y Bogotá. El candidato Rodolfo Hernández consolida votos en la región andina. El candidato Federico Gutiérrez logra votos en Antioquia y Sergio Fajardo no supera el 10% en casi ningún municipio de Colombia. Como última característica utilizaremos una comparación directa del 2018 con el 2022. Si comparamos los resultados de cada candidato frente a su equivalente en 2018, observamos las siguientes diferencias. El candidato Petro aumenta su votación en prácticamente casi todo el país, excepto Santander. El candidato Fajardo registró pérdidas en los porcentajes obtenidos en casi todos los municipios. El candidato Federico Gutiérrez contra la votación con el presidente Iván Duque en 2018 muestra que el candidato de derecha perdió votos
en todo el país, incluso en el departamento de Antioquia, el cual es su fuerte. La pérdida de votos para la derecha es particularmente intensa en los departamentos del Eje Cafetero, Boyacá, Casanare y Arauca.